La doctora Andrea López Cáceres es especialista en genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana, directora de SIGEN, Servicio de Genética Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, candidata a doctorado en Ciencias Básicas de la Pontificia Universidad Javeriana y asesor médico para lipodistrofia. Ella nos va a comentar sobre existen las causas genéticas en obesidad y tenemos 30 minutos, ojalá 29 para tener tiempo para una pregunta. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor, y gracias por la invitación. Y la pregunta acá en genética es ¿por qué hay tantos gordos que comen bien y hacen ejercicio? ¿Habrá alguna causa genética que influya dentro de esto? Vamos a ver un poco la justificación, definición, cuáles son los factores relacionados al desarrollo de sobrepeso y obesidad, la regulación energética y fisiología, los estudios de asociación, la clasificación genética de la obesidad y unas conclusiones. Tenemos que más o menos en 1980 al 2014 se había duplicado la proporción de personas o las estadísticas que teníamos de los pacientes que cursaban con sobrepeso. Para el 2014 se estimó que aproximadamente 1.9 billones de personas adultas mayores de 18 años tenían sobrepeso, de las cuales 600 mil millones tenían obesidad, y se habían reportado 41 millones de niños menores de 5 años ya con obesidad. Y se estima que aproximadamente para el 2030 esta proporción también aumente y tengamos 2.16 billones de personas con sobrepeso, el 38%, y 1.12 billones de obesos, un 20%. Tenemos que la obesidad, yo sé que pues ustedes saben mucho más que yo del tema, pero está regulada o debe haber un balance energético según la ingesta energética y lo que se gasta en energía. Entonces, si hay un balance equitativo entre lo que estoy ingiriendo con lo que estoy gastando, pues voy a tener un balance y voy a tener un índice de masa corporal normal. Si yo tengo un aumento del consumo energético mayor del que estoy gastando, pues voy a tener un balance positivo, y este balance positivo va a hacer que se genere las personas con sobrepeso y obesidad. Y si tengo una ingesta menor a lo que estoy gastando energéticamente, pues voy a tener un balance negativo, energético negativo, y por lo tanto pues voy a tener anorexia, tener problemas de bajo peso. Entonces, ¿por qué siguen siendo obesos a pesar de hacer ejercicio y tener una dieta adecuada? Que en teoría deberíamos tener un balance energético similar y no generar obesidad ni sobrepeso. Resulta que en genética, en todas las condiciones que nosotros manejamos, tenemos enfermedades que son puramente genéticas y hay enfermedades que son puramente ambientales. Pero si acá tenemos factores que ya tengo una regulación energética en teoría que es similar, estoy comiendo, haciendo ejercicio, hago dieta, no debería tener obesidad. Entonces, ¿cuáles son esos factores que están en la mitad entre los factores ambientales y los factores genéticos que podrían estar generando o haciendo que ese equilibrio energético cambie y estemos generando un balance positivo para generar personas obesas? Pues ya tenemos que todo este balance positivo está dado por la dieta, por el estilo de vida, por las actividades físicas, por los medicamentos, como hablaban ahorita, pues sospechan un síndrome de Cushing, corticoides, y pues por factores genéticos, que es el motivo de la charla. Los factores genéticos me van a modificar lo que es el apetito y el metabolismo. Desde que se descubrió el genoma humano, el proyecto Genoma Humano, se empezaron a hacer estudios de asociación. Estos estudios de asociación lo que hacen es determinar cuáles son las variantes repetitivas que me pueden estar generando o estar asociadas a una condición específica. Entre estos la obesidad. Entonces ya para el 2017 teníamos más de 127 sitios o regiones en el genoma que estaban asociadas o que me podían predisponer a tener un mayor riesgo de tener obesidad. Dentro de estas variantes que tenemos dentro del genoma, entre un 40 y un 70%
me generaban una variabilidad en el índice de masa corporal de los pacientes. 34% de variación en el índice de masa corporal en hombres y 43% de esta variancia en mujeres. Y el gen, digamos, o la variante principal que se encontró asociada a este tipo era el gen FTO, que es un gen asociado a la masa corporal, donde me generaba, si yo tenía este alelo de este gen, estos pacientes tenían una predisposición a un aumento de 1 a 1.5 kilogramos de peso corporal, o sea que tenerlo me genera que yo pueda tener mayor peso corporal a los pacientes que no lo tenían, y un aumento del 20 a 30% de riesgo de obesidad. Y obviamente pues existía un 60 o un 70% de los pacientes que tienen padres obesos, abuelos obesos, a que estos pacientes pues, o que estas personas también cursaran con obesidad, por lo tanto pues estimaba que había un factor genético importante. Entonces, ¿cómo se hace el enfoque de GWAS para descubrir el locus de susceptibilidad a la obesidad? Lo que uno hace es tomar un grupo control y un grupo que son los pacientes con la condición. Entonces tenemos nuestros pacientes sin obesidad y los pacientes con obesidad. Y se empezaron a hacer la comparación y búsqueda de SNPs. SNPs son simplemente polimorfismos de un solo nucleótido que se pueden, que están dentro del genoma, y lo que se hacía era comparar esos SNPs y mirar cuáles eran los SNPs que presentaban todos los pacientes con obesidad, los SNPs que estaban asociados a alteraciones metabólicas, sobre todo en el perfil lipídico, y cuáles eran las diferencias que se encontraban en estos pacientes que no tenían obesidad. Y sobre eso se empezaron a hacer o a determinar cuáles eran esos SNPs que estaban asociados a una predisposición o a un riesgo mayor de que los pacientes tuvieran obesidad, así tuvieran un nivel energético adecuado. Entonces, si ustedes ven, hay más de 127 regiones asociadas, donde varias tienen una heterogeneidad clínica que se puede solapar. Acá tenemos el índice de masa corporal, la masa, el peso. Miraron también cuál era la circunferencia abdominal, cuál era la obesidad extrema, y empezaron a ajustar los radios para determinar cuáles eran esos genes que estaban con una mayor predisposición a que los pacientes tuvieran obesidad. Como les decía, actualmente se han investigado 127 nuevos LOCIs, que son las regiones específicas, ligadas a formas comunes de obesidad en diferentes poblaciones y etnias y en edades basados por estudios de GWAS. Como les decía, el gen que demostró un radio mayor fue el FTO, que si uno tiene ese gen, pues tiene una mayor predisposición a ser obeso o a tener un índice de masa corporal mayor. ¿Qué genera esto? Entonces, en genética tenemos varias alteraciones o varias variantes que podemos tener. Dentro de esas tenemos o que hay un cambio de un solo nucleótido, o que tengamos pérdidas o ganancias de información, o que tengamos alteración en el número de copias. Cualquiera de estos me puede generar alteraciones en esos SNPs y generar aumento de susceptibilidad. Lo otro que miramos es el MAF, que es la frecuencia alélica menor. Entre más frecuente sea un alelo en una población, es más probable que sea un alelo que no genere enfermedad. Entre más raro sea, lo más probable es que sí me genere enfermedad. Entonces, lo otro que uno tiene que mirar es cuál es la frecuencia alélica, y si es menor del 1%, probablemente tenga un efecto deleterio o un riesgo sobre estos pacientes. Entonces, los efectos genéticos en el peso corporal están mediados por diferentes tipos de variantes, como las que les decía, su frecuencia en la población y el efecto de la variante en el fenotipo. Generalmente el tamaño del efecto de las variantes comunes en el peso corporal es modesto, en cambio las variantes raras se asocian a una obesidad severa. Cuando ustedes hacen los estudios, los pósters, siempre que haya una variante nueva hay que mirar cuál es la frecuencia alélica para determinar si posiblemente me esté generando enfermedad o no. Entonces, en genética nosotros tenemos una clasificación para determinar si es un fenotipo sindrómico o no es un fenotipo sindrómico. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que los síndromes es un conjunto de alteraciones que están relacionadas por una etiología común. Acá podemos tener alteraciones cromosómicas o rearreglos, por ejemplo el síndrome de Down, usualmente los niños cursan con obesidad, o alteraciones que se dan por otros mecanismos diferentes a los típicos, como la pleiotropía
que pueden ser alteraciones ya epigenéticas, grupos de metilación, disomías uniparentales, donde pueden producir alteraciones como el síndrome de Prader-Willi, X frágil por repeticiones o alteraciones o mutaciones en el gen FRAXA, síndrome de Cowden, como unos ejemplos, ya voy a mostrar los ejemplos posteriormente. Y tenemos las causas no sindrómicas, que pueden ser monogénicas, obesidad monogénica, o sea, un gen me genera la obesidad, pero no está asociado dentro de una condición genética establecida, como lo que miramos acá, o que hay varios genes que podrían también determinar que haya obesidad. Dentro de las causas más frecuentes tenemos mutaciones en el gen de la propia melanocortina, en los receptores de leptina, en el gen FTO, que ya habíamos hablado de él. Y poligénicas, pues tenemos todos los genes UCP1, UCP2, UCP3, que tiene que haber una alteración de genes continuos que me pueda dar el fenotipo. Entonces, ¿cuáles son las formas sindrómicas de la obesidad? Ya les decía que pueden ser alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales, como el síndrome de Down, pero también tenemos alteraciones ya sea por delesión o disomías uniparentales, como el síndrome de Prader-Willi, donde hay una delesión la banda 11.2 del brazo largo del cromosoma 15, donde es una condición que tiene una prevalencia más o menos aproximada entre 1 en 25.000, y hay una alteración en el gen de la grelina, lo que hace que haya aumento del apetito y estos niños pues sean mucho más gordos. ¿De qué se acompaña también esta condición? De discapacidad intelectual, problemas motores principalmente. Dentro de otros los síndromes que podemos tener es el WAR, que es una lesión del cromosoma 11 de la banda 13 del brazo corto, donde se presentan pacientes con tumores de Wills, anorexia, genitales ambiguos y de lesión del factor BDNF. Otro de los que tenemos debido a rearreglos cromosómicos es el SIM1, que es de la lesión del brazo largo del cromosoma 6, donde es un paciente que cursa con obesidad de inicio temprano, retardo del desarrollo e hipotonía. Y tenemos las que están dadas por otros mecanismos diferentes, que son las pleiotrópicas, donde tenemos el ejemplo típico del Bardet-Biedl, que son pacientes que tienen una obesidad de inicio temprano, retardo mental, polidactilia, distrofia de conos e hipogonadismo. Tenemos el síndrome de X frágil, aunque no todos son gordos, tienen una obesidad variable, se da por un aumento en la repetición del trinucleótido CGG, o mutaciones en el FRAXA que se acompañan además de retardo mental y de alteraciones gonadales y hormonales. Dentro de los otros síndromes que tenemos es el síndrome de Cowden. Son pacientes con obesidad, es un síndrome autosómico recesivo, o sea, debe ser transmitido por ambos padres o ambos alelos, deben estar comprometidos. Cursan con obesidad de inicio en la niñez, retardo mental, talla baja, microcefalia. Pero acá lo que compete más, porque determinar si es una alteración sindrómica o no, definitivamente es un poco más sencilla porque hay otras alteraciones asociadas, como retardo mental o baja talla, o alteraciones esqueléticas, pero determinar si es una forma monogénica o la obesidad es mucho más complicado. Respecto a la regulación fisiológica del balance energético, ustedes saben que todo se regula desde el hipotálamo y que debe haber un balance entre las hormonas, las citoquinas y las sustancias que secretan las neuronas para que haya un balance energético adecuado. Entonces tenemos nuestro hipotálamo, donde en el núcleo 4 tenemos estas dos neuronas que son las encargadas de hacer ese balance energético estable y que haya una regularidad estable. Tenemos las neuronas del neuropéptido Y Agouti y las de la propia melanocortina y los receptores específicos para anfetaminas y cocaína, que la tenemos acá. El POM va a tener un efecto anorexigénico, mientras que el neuropéptido Y Agouti pues va a tener un efecto orexigénico. Entonces, según las sustancias y los receptores, van a tener un efecto sobre el organismo diferente. Entonces tenemos acá el intestino, donde está el péptido YY336, que va a actuar directamente sobre
el neuropéptido Y sobre los receptores YR2 y va a inhibir este efecto orexigénico. La leptina, esta citoquina que se concentra en todo el tejido adiposo, pues va a actuar directamente sobre los receptores de leptina que se encuentran tanto en las neuronas orexigénicas como las anorexigénicas, donde va a inhibir o va a generar, si hay una adecuada niveles de leptina, pues que hay saciedad, entonces va a inhibir todo lo que es el sistema orexigénico y va a activar todo el sistema anorexigénico. Tenemos la grelina, que se segrega en el duodeno y en el estómago, que va a actuar directamente activando estos receptores de hormona de crecimiento, que a su vez van a activar GABA y van a inhibir estas proteínas, estas neuronas anorexigénicas, y van a activar todo este sistema orexigénico. Y por último, pues tenemos la insulina, que va a actuar directamente sobre las neuronas anorexigénicas, activándolas adecuadamente. Entonces, si uno tiene una regulación entre todas estas hormonas, entre los receptores, pues va a tener un adecuado funcionamiento. Si yo tengo alguna mutación, ya sea en los receptores o en las enzimas que se están produciendo, pues voy a tener un balance positivo y eso va a generar obesidad, o al revés, puede generar anorexia. Entonces, entre las formas monogénicas, ahí tenemos los genes más frecuentes, tenemos POMC y PC1, donde va a haber inhibición del apetito, control de la producción de ACTH, y los fenotipos que me producen este tipo de mutaciones en estos genes son obesidad del nacimiento, son pacientes pelirrojos, piel pálida, hipotiroidismo leve, hipoglicemia postprandial, hipogonadismo, hipocortisolinemia. Porque la POM pues está regulando toda la parte también de la propia melanocortina y por eso pues da este tipo de fenotipos. Tenemos otras formas monogénicas, que es lo que tiene que ver relacionado con la leptina y su receptor de la leptina, donde la función es el regulador de metabolismo de lípido y consumo de energía. Va a haber inhibición de esta vía orexigénica de estas neuronas NLP y AGOTI, y estimulación de la vía de la propia melanocortina y CARD. Entonces va a haber la deficiencia de la leptina, me va a producir una obesidad severa de inicio temprano que no va a responder adecuadamente a los tratamientos tradicionales, y el doctor Chupan tiene ya 2 pacientes con este diagnóstico, y en Colombia ya hay 4 pacientes reportados. Y tenemos también los pacientes que tienen mutación en el receptor, donde va a haber aumento de leptina, aumento del índice de masa corporal y aumento del perímetro abdominal. Dentro de las otras formas que tenemos mutaciones en el gen YP. Ya sabemos que es un neurotransmisor, estimula el apetito, tiene un control sobre el hipotálamo en el balance energético. ¿Cuál es el fenotipo que causa que haya una alteración en este gen? Obesidad, hipertensión, aumento del LDH, aumento de triglicéridos en niños y enfermedad coronaria. Mutaciones en el receptor de la grelina, que está localizada en la mucosa del estómago, tiene un efecto metabólico opuesto a la leptina y regula varios procesos fisiológicos, como son pues cuando se está produciendo, usualmente es en el periodo de crecimiento, entonces va a producir obesidad durante la pubertad y baja talla. Mutaciones en el gen MCR3 se expresan en el hipotálamo, cerebro, placenta, estómago, duodeno, páncreas, riñón, también en los macrófagos, y desempeñan un papel crucial en la homeostasis energética, y pues lo principal es obesidad, no hay otra característica clínica asociada. Mutaciones en el gen MC4R intervienen en la homeostasis de la energía, la ingesta de alimentos, en los antiinflamatorios, tolerancia a fármacos y comportamiento sexual, y pues el fenotipo es obesidad principalmente. Y en el gen FTO, que les dije que era el que tenía un odds ratio mayor porque tenía una predisposición mayor a que estos pacientes que tuvieran alteraciones en este gen tuvieran sobrepeso, pues va a estar en el control de la ingesta de alimentos, la homeostasis de energía y gasto de energía, y pues es el gen bandera, digamos, para sobrepeso. Esta es la variante más frecuente reportada y predice más episodios de alimentación por día, y me produce obesidad extrema y diabetes tipo 2. Acá hay otros genes asociados a la obesidad,
que están asociados en estas vías metabólicas que les había mostrado anteriormente, donde principalmente pues hay un aumento de la masa corporal. Entonces, dentro de las formas poligénicas, porque ahí vimos monogénicas, un gen, obesidad, un gen obesidad, y acá hay varios genes que también me pueden producir obesidad, porque les decía que es un poquito más difícil. Entonces tenemos todo lo que son de la familia de receptores beta-adrenérgicos, la familia de las proteínas desacopladoras y toda la familia de los genes de CLC6 a 14. Entonces, de la familia de receptores beta-adrenérgicos hay asociación de aptitud física e inflamación, está involucrado en la homeostasis energética inducida por catecolaminas, asociación a niveles elevados de leptina y triglicéridos y disminución en la actividad lipolítica y acúmulo de lípidos en tejido adiposo. De la familia de las proteínas desacopladoras, pues vamos a tener que esos pacientes van a tener alteraciones también en la termogénesis y en el metabolismo energético. Y del gen SCL6, que es, o está en la función de transportador de aminoácidos, va a regular la accesibilidad del triptófano para la síntesis de serotonina, tiene control del apetito y del equilibrio energético y pues, está altamente expresado en el sistema nervioso central e hipotálamo, donde se regula el comportamiento alimenticio. Los pacientes que tengan alteraciones en esta vía pues van a tener también alteraciones a nivel de comportamiento. Entonces, en resumen, la obesidad es una entidad que está involucrada a varios factores como la dieta, el ejercicio, el uso de medicamentos, el estilo de vida, el ambiente, la genética y modificadores epigenéticos, que son todas las alteraciones que se dan fuera de la cadena, que son el ambiente, lo que nos enseñan en la casa y nuestros hábitos alimenticios. Entonces, como datos de interés genéticos, la variabilidad de la respuesta a la saciedad es del 63% y de la respuesta a señales de comida del 75%. Para el gusto, consumo y antojos de comidas dulces se establece una heredabilidad del 30 al 50%. Individuos portadores de variantes del gen de la lactasa que son capaces de digerir tienen menor índice de masa corporal. Cuando hay mayor cantidad de CD36, que son las moléculas involucradas en el gusto por los alimentos altos en grasa, está involucrado también una disminución en el consumo de grasa en ratones resistentes a obesidad. Y en los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, uno de los alelos del MC4R se ha asociado a menor pérdida de peso en pacientes no portadores. Entonces ahí en las cirugías también está involucrada la genética. Y en el ejercicio, algunos genes influyen en el rendimiento físico y en los niveles de actividad física y la duración de esta. Las variantes de riesgo del gen FTO para susceptibilidad a la obesidad pueden ser atenuadas en individuos físicamente activos hasta en un 36 a 75%. O sea, que uno tenga la variante no significa que sí o sí va a tener la enfermedad, se puede modificar según el estilo de vida, pero igual tiene una predisposición mayor a ser obesos. Y en las familias con padres más activos, los hijos tienden a ser más activos. Entonces, ¿qué hay en el mercado ahorita? Ya han sacado muchas pruebas, ya las tenemos a las manos, ya incluso lo están haciendo los chequeos médicos ejecutivos, donde tenemos pruebas de nutrigenética, que es la rama de la genética que estudia la relación entre los genes y toda la parte de actividad y la dieta, que nos gusta, que no nos gusta, si metabolizamos rápido o lento. Y estos genes, simplemente este estudio lo que hace es tomar una muestra de sangre donde se miran todos estos SNPs que habíamos hablado al comienzo, donde uno puede determinar si uno tiene un riesgo mayor o menor a ser obeso, a tener alteraciones en el metabolismo o a tener una susceptibilidad de ser obeso. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntarle, los dos pacientes que tenemos que tienen déficit de leptina, se les da metreleptina. Yo no sé si nos podría decir cuál es la diferencia. Estas dos niñas que presentamos en la mañana no menstruan, tienen 22 y 24 años. Cuando se les dé la leptina van a comenzar a menstruar y bajan de peso. De pronto, en tu experiencia, porque ya hay otro niño en Valledupar, ¿nos podrías comentar sobre estos casos?
Pues en Colombia actualmente hay 4 casos, solo hay uno con medicamentos, un niño de Valledupar que tiene 6 años, y es un paciente que se le diagnosticó una obesidad mórbida pero que no respondía adecuadamente al tratamiento, tenía hipertrigliceridemia, hígado graso y él pertenecía a una fundación que se llamaba Gorditos del Corazón. Ahí lo pusieron como en medios y vino un doctor de Dinamarca donde hizo el estudio molecular gratis y se diagnosticó una deficiencia de leptina, congénita de leptina. El medicamento que está disponible para este tipo de pacientes se llama, pues es un análogo de la leptina. Todavía digamos que en Colombia está como un uso off-label, creo que el registro empieza desde octubre, que empiezan a hacer como los papeles de este año, no sé cuánto tiempo se toma un registro en el INVIMA, pero pues digamos que ya está, uno lo podría pedir de esa manera. Como es un análogo de la leptina y el paciente pues tiene un déficit congénito de leptina por una mutación ya intrínseca en eso, pues el paciente no es que no tenga tejido graso, sí tiene tejido graso, lo que le falta al tejido graso es la leptina. Y como dijimos que la leptina hacía la regulación a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, regulando sobre todo la parte de saciedad, pues no era una regulación sobre la parte anorexigénica, sino orexigénica, y estos pacientes van a tener polifagia, comen mucho, y además pues no van a metabolizar adecuadamente el medicamento. Entonces la leptina lo que está haciendo es una suplencia de la leptina para que actúe el eje adecuadamente. Estos pacientes disminuyen de peso. Es un paciente del doctor Manjarres, sería bueno de pronto invitarlo, no es mío, sino que yo he hecho como las consultorías un poco de asesoramiento, pero es un paciente que ha disminuido, que pesaba 34 kilos y tenía 6 años y ya está en un peso adecuado, ya se mueve bien, ya no tiene esa ansiedad por estar comiendo, los niveles de glicemia, de triglicéridos mejoraron, el hígado graso desapareció, entonces realmente les va bastante bien. Me quedan algunos cuestionamientos que son amables en este foro académico, como pues con respecto a este énfasis tan grande a el encontrar aspectos monogénicos en obesidad. ¿Cuántos se pensarán encontrar en Colombia? ¿2 o 3 más? ¿4 cuando mucho? Esta es una pregunta que yo creo que hay que tener en cuenta. Es rarísimo encontrar, creo que estemos de acuerdo, ¿no?, que haya realmente una deficiencia de la función del gen B en la grasa para producir leptina. El otro punto es y quisiera su opinión, porque pues es carísima la metrileptina, ¿no?, y es muy bueno tenerla, pero el problema que tenemos es lo que llamamos el Garden Variety Obesity, la obesidad normal del jardín. Yo, el galán, porque las galancitas no se cuentan, es lo que estamos caminando en la calle, que no tenemos una mutación tan abrupta en el gen que produce leptina. Tenemos quién sabe qué, que hace que comamos más, no metabolizamos azúcar, cosas por el estilo que no tenemos muy claro. Y quisiera su opinión, ¿no?, porque hay que enfocarnos a la alta variedad. La otra pregunta, ya para que usted conteste, es el aspecto de las pruebas sobre variantes alérgicas para que de alguna manera tú tengas predisposición a la enfermedad. Yo entiendo que por mucho, más del 95% de esas variantes alérgicas son solo asociaciones que por mucho no tienen causalidad, y se buscaron a través de metodologías que ya son hoy por hoy quizá un poquito no tan modernas ante pues la posibilidad de que tenemos de que podemos hacer el whole genome sequence, la secuenciación completa del genoma. Y el punto aquí, para que los médicos lo entiendan, es que no tienen ni la penetrancia suficiente para explicar ese 30 o 40% de la contribución genética a la obesidad junto con el medio ambiente, ni tampoco son problemas genéticos de salud pública. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por esas variantes? ¿Cómo buscar esas variantes raras o privadas?
que realmente expliquen mucho más de la contribución y cómo buscar que sean de fenotipos heredables, que la mayoría de los estudios, incluyendo los GWAS, pues los hacen con personas no relacionadas entre sí. No sé cómo hacen heredabilidades a este tipo de estudios, porque no se puede. Entonces sí me gustaría su opinión, porque son los puntos finos que hacen la diferencia y no nos hacen aceptar esto como si estuviéramos en misa de domingo leyendo pues el Santo Evangelio. Bueno, pero las enfermedades monogénicas, como usted lo dice, puramente monogénicas no son las más frecuentes, pero sí hay que sospecharlas, y hay que sospecharlas cuando los pacientes no mejoran con el tratamiento que deberían dar, como los 4 pacientes. Yo eventualmente sé que la leptina no es lo más frecuente y que cuando empezamos a hacer como el registro, dijimos 4 es un montón, debe estar equivocado, no hay tantos pacientes, pero haciendo las búsquedas sí, que es lo mismo que nos pasa, con mucopolisacaridosis, que en Colombia hay un montón y la gente decía, pero ¿por qué tienen tantos? Pues hay mutaciones privadas fundadoras que eventualmente pueden estar. Si ustedes llegan con un paciente que es obeso y que no mejora con el tratamiento que les están dando, a pesar de que tienen un buen manejo nutricional, un buen manejo de ejercicio, un buen soporte psicológico, pues sospéchenlo, porque las hay. Si nos quedamos como que es una enfermedad rara que no puede haber, pues no la vamos a sospechar y no vamos a hacer el estudio. Igual el gen de la leptina no es el único, hay muchos genes que también están asociados a enfermedades monogénicas y uno podría ir hilando fino e ir pues, determinándolo. Digamos que eso es como lo que hay. A nosotros como genetistas pues nos envían esos casos que ya definitivamente no han logrado tener un manejo. Y lo que usted dice es verdad, uno tiene que ir a hacer la historia familiar completa pues, para mirar qué otros factores hay y si hay otra historia. Acá teníamos 2 hermanitas, en el caso del niño del Valledupar pues era el único, pero eventualmente uno sí puede mirar pacientes que realmente ustedes han hecho todo y que dicen que es imposible que este paciente realmente no esté bajando de peso a pesar de todos los tratamientos que le estamos hecho. Sospéchenlo, no pasa nada, ya tenemos las pruebas en Colombia para hacerlo. Y el segundo punto es cierto, el segundo punto es genética light, genética a la carta, como le decimos, es simplemente si uno quiere saber el riesgo o no. Realmente cada vez hay estudios de GWAS y estudios de asociación que se han hecho para nutrir estos exámenes. Sé que no es como, he tenido discusiones con la genetista un poco de los Andes en si uno monta estas pruebas o no las monta, porque ella también decía que eso no era tan científico, y realmente los últimos artículos que hemos encontrado donde si cogen familias y empiezan a mirar cuáles son nuestros alelos de asociación, pues ya vamos para eso. Eventualmente el que no tenga un gusto o una predisposición para algo, no quiero decir que la tenga, pero que sí se puede modificar de alguna manera. Desde el punto de vista clínico, para reforzar la pregunta del doctor Raúl Mastarrachea, el 95% más o menos de todos los obesos colombianos tienen la obesidad cultural, algo de poligenes, y tienen resistencia a la leptina. O sea, no son pacientes que van a mejorar con leptina, como decía el doctor. Esas monogénicas, ¿no?, específicas, es mínimo en la población. O sea, la gran mayoría no tienen esa forma. ¿Y cuándo pensar? Cuando las guías de endocrinología lo dicen, menores de 5 años con obesidad extrema, que no responde al tratamiento. Y sobre la segunda parte también es importante remarcar que nosotros, desde el punto de vista del país, no vamos a ir a buscar esos genes, sino lo que dice el doctor Mastarrachea, vamos a trabajar con la epigenética y lo que él nos va a avanzar el sábado. Yo no lo digo porque el sábado lo va a decir. Entonces, pasemos al break. Gracias, doctora.